Muy bien, bienvenidos. Estamos otra vez aquí con las clases de seminario de análisis literario, de apreciación literaria, perdón. Ya dispuestos a iniciar, a continuar con el bloque 2. Ahora pues ya una vez concluido el primer tema, ¿no?, que tenía que ver con la competencia literaria, vamos a saltar ya de lleno al tema central del bloque 2, que son las técnicas o las estrategias de análisis cultural de los textos. Para eso, bueno, pues hemos preparado una pequeña lección introductoria. Estamos pues ya en el tema 2, que tiene como título Variantes del análisis cultural. Vamos a revisar al menos tres diferentes aproximaciones al análisis cultural de los textos. Una aproximación desde la perspectiva de género, una aproximación desde la perspectiva regional y una aproximación desde la perspectiva étnica. ¿Ok? Pero en esta lección número 1, que consistirá en dos partes distintas, vamos a hacer primero la introducción a los estudios culturales. ¿Cómo empieza todo esto, toda esta propuesta relacionada con el análisis cultural de los textos literarios? Para eso tenemos que recordar algo que estuvimos discutiendo al inicio de nuestro tema 1, ¿ok? Las perspectivas con las que se ha acercado la sociedad a la literatura, ¿ok? Esto lo discutíamos a propósito de nuestras nociones sobre lo que significa saber de literatura. Entonces, ahorita vamos a reducirnos ya solamente a dos perspectivas, porque ya las primeras, la perspectiva escolástica, la perspectiva clásica, ya está en desuso, ya está muy lejos de nosotros, lo mismo que la perspectiva historicista positivista, ¿no?, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y ya nada más nos quedan dos perspectivas dominantes, que son la visión formal o estructural. Yo las pongo juntas, aunque son distintas, son diferentes momentos, pero en general las estoy poniendo juntas, porque estas perspectivas del análisis formal y estructural representan una aproximación inmanentista. ¿Qué quiere decir inmanentista? Quiere decir que se acercan a los textos literarios a, estableciendo la frontera de su estudio en el texto mismo, que se acercan al texto por sí mismo. ¿Ok? De ahí que el término viene de inmanente, ¿no?, que es cabe en sí mismo, pues, ¿no? Se explica a sí mismo. Entonces, este es el tipo de análisis que se centra en el texto. A ver, ¿qué dice el texto? ¿Qué está tratando de decir? ¿Cómo está construido? ¿Cómo es su mecanismo? En oposición tenemos aquí al análisis cultural, que es una aproximación de carácter contextual. ¿Ok? No quiere decir que ignora el funcionamiento, los mecanismos del texto, los hallazgos del análisis estructural. De hecho, son vitales para todo análisis cultural dominar el análisis estructural del texto. La diferencia está en que ahora nos interesa lo que está más allá del texto también, con suma importancia. De hecho, un interés superior cobra lo contextual por encima de lo estructural interno. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo estructural interno solamente nos sirve como vehículo, como soporte para establecer las conexiones contextuales apropiadas, ¿ok?, e interpretarlas. Vamos a ver entonces, desde este punto de vista contextual, parte de un principio fundamental. El ser humano y todo lo que produce el ser humano, ¿verdad?, ya sea sus productos materiales como las obras literarias, los textos escritos, pero también aquellos productos no materiales como los nexos sociales que establecemos entre nosotros, las reglas no escritas de convivencia, nuestras mentalidades, nuestras opiniones, todo lo que el ser humano hace forma parte o está inmerso más bien en una esfera mucho más grande que lo sobrepasa como individuo y como grupo. Y eso es lo que llamamos la cultura. ¿Sí? Entonces nosotros, desde este punto de vista del análisis cultural de los textos, vamos a entender que los textos están
sumergidos en la esfera de la cultura. Lo mismo que el autor que produjo los textos, él también o ella están sumergidos dentro de una esfera cultural que los sobrepasa. El lector o la lectora también está sumergido en una esfera que lo rodea, que te determina en algunos aspectos, pero sobre todo que te condiciona en la mayor parte de los aspectos. Es imposible para mí leer más allá de mi cultura. No puedo sobrepasarla. En ese sentido, hablamos de un horizonte cultural, es decir, como una frontera imaginaria, ¿ok? Que me separa a mí como miembro de una cultura de otros miembros de otras culturas, ¿ok? ¿A qué nos referimos con esto? No quiere decir que yo no pueda conocer de otras culturas. Si yo entro en contacto con otras culturas, ¿verdad? Imaginen, por ejemplo, que entráramos en una relación estrecha con las sociedades del Medio Oriente, no sé. Empiezas a leer libros sobre el Medio Oriente, ves algunas películas, conoces a una persona, haces un viaje, ¿no? Eso, de alguna manera, amplía tu horizonte cultural. Es decir, estás incorporando a tu cultura elementos de esa cultura que hasta hace poco tiempo te resultaba ajena. En realidad, si nosotros observamos y analizamos con cuidado nuestra cultura o cualquier cosa que llamemos nuestra cultura, que lo concibamos como perteneciente a nuestra cultura, descubriremos que es en realidad un mosaico de elementos de otras culturas muy diversas, pues, ¿no? Por ejemplo, yo sin estar familiarizado plenamente con los usos y costumbres, la historia, la lengua, no sé, del Japón, eh, de todos modos, yo no soy un completo ignorante de todo lo que sucede en Japón y de toda la perspectiva asiática en general. La conozco, ha llegado a mí por diversos elementos, por diversas fuentes, que pueden ser la historia, el conocimiento geográfico, el contacto con el cine de Japón, con la literatura, con la música, con todas las manifestaciones culturales diversas, cotidianas, como la comida, como la vestimenta, ¿ok? La moda, eh, cientos y cientos de elementos de contacto entre una cultura y otra, ¿ok? Pero yo tengo un horizonte cultural, es decir, si alguien me presenta un texto que fue escrito en la época del shogunato, ¿no? Medieval, allá el equivalente medieval de Japón, lo más probable es que yo me cueste mucho trabajo entender aspectos particulares de ese texto porque no estoy familiarizado con ese aspecto de la cultura japonesa. ¿Okay? En este sentido, nosotros hablamos de un proceso de interpretación como la fusión de dos horizontes culturales. El horizonte cultural del autor y el horizonte cultural del lector. ¿Sí? Sabemos que los autores, por más que nosotros seamos cercanos al autor, vamos a suponer que el autor sea de aquí, de la misma ciudad que nosotros, que haya vivido en la misma época de nosotros, sabemos que el autor ha vivido experiencias distintas a las nuestras y que tiene un horizonte cultural diferente al nuestro, aunque compartimos muchos elementos en medio. De ahí que sea posible que yo interprete su texto y obtenga una lectura muy rica al fusionar mi horizonte cultural con el de ese autor cercano. Pero ¿qué pasa si el autor está muy lejos de nosotros? Es decir, si el autor proviene de un horizonte cultural muy distante del horizonte cultural que yo poseo. En ese sentido, lo que va a suceder es que nuestro texto va a disminuir. Nuestra interpretación del texto se va a ver afectada y me va a obligar a investigar más, averiguar más, familiarizarme más con el horizonte cultural del autor para poder interpretar con más riqueza y con más profusión el texto que tengo enfrente. Si no lo hago, pues me quedaré yo con una lectura limitada de ese texto. ¿Ok? Así es como se produce el texto a partir de la interpretación desde la perspectiva de los estudios culturales. Eso
pues tiene muchas consecuencias para la manera en que nosotros vamos a leer las historias, la poesía o el teatro o cualquier otro género literario. Quiere decir que yo me voy a enfrentar siempre al horizonte cultural de otra persona y voy a estar siempre en necesidad de conocer más sobre las circunstancias en que se ha producido ese texto o las circunstancias desde las cuales ese texto mira la realidad para yo poder enriquecer mi propia interpretación. Ahora, si no hago esa investigación, no quiere decir que yo no pueda interpretar el texto. Simplemente que mi interpretación se va a ver más reducida probablemente si el horizonte cultural del autor está muy distante al mío. ¿Ok? Quiero que por favor mediten un poco sobre las consecuencias que esta perspectiva nos da. ¿Sí? Comparen esta visión de las cosas con la manera en que el análisis estructural asume la obra literaria, que nos dice que la obra es posible ser leída si descomponemos la obra en sus partes y que hablará por sí sola el constructo, el mecanismo generado por la obra. Muy diferente a asumir que por más que yo sea hábil identificando los fragmentos de la obra o problematizándolos, de todos modos, si no establezco este diálogo entre horizontes culturales planteados por el texto y los míos, va a ser muy difícil que yo ahonde en el texto, abunde en mi interpretación. Mi interpretación se va a ver afectada, para bien o para mal, según se piense. Entonces, quédense con esta reflexión y vamos a continuar eh, platicando sobre el origen de los estudios culturales en la segunda parte de esta lección número 1 del tema 2.